El doctor Ernesto Lucena Quevedo, politólogo y académico. ¿No les parece? Uno de los hombres, ha escrito parte de esta historia y él ha vivido, además. Pero a mí me llama mucho la atención un tema que yo no me lo puedo imaginar, pero primero que todo, bienvenido a la barbería. Gracias, William. Muy amable. Estoy muy contento porque me llegó preciso. Me encuentro con que en su pueblo ahí están haciendo una alianza la derecha con las FARC en Frontino, Antioquia, porque usted es de Frontino, ¿cierto? ¿Y usted cómo supo que yo era de Frontino? ¡Ah! Yo soy perro canequero. Pero se ve que investigó porque todo el mundo me da por tolimense. Tolimense, hijo adoptado en Bogotá. Pero hijo de dirigente liberal, Sí. gaitanista, Correcto. de los duros. de los duros, Sí. El doctor Ernesto Lucena Bonilla. Sí. el que tenía esta colección de orejas. Que vean lo bien informado que estoy. Terrible, a él le tocó vivir la violencia y nosotros Bueno, cuéntenos y cómo la es vivimos dentro de la niño. colección de orejas. No, pues resulta que mi padre era dirigente liberal del Tolima Ay, y fue ¿qué una fue? época, porque nosotros somos hijos de la violencia. Usted es hijo Nunca de la hemos violencia. vivido en paz. Y la ha vivido desde niño. Desde muy pequeño, mi padre siendo Porque dirigente estando político. estando niño, usted llegaba como los niños, que se le pierden a uno en la casa. ¿Dónde estará? Y usted estaba por allá mirando un frasco. Cuéntenos. Sí, no, pero usted investigó muy bien todo. Hey. Sí, eso era el año 47, 48. la 1947, Uy, 1948. pero eso es Tremendo, tremendo. Mi papá era dirigente político, muy aguerrido, como Sí. buen tolimense, y el Tolima era de los departamentos de mayor violencia política en Colombia. Y cuando yo salí al colegio una vez encontré un frasco en el escritorio de mi padre que tenía la oficina en la misma casa donde vivíamos. Sí. Y noté unas cosas que parecían orejas. Y yo corrí al cuarto de mi papá y le pregunté qué era lo que había en ese frasco, que parecían unas orejas. Y me dijo, pues orejas, mijo, orejas. Y yo me puse a llorar. Le dije, papá, ¿orejas humanas? Me dijo, sí, son las orejas que me mandan de mis jefes políticos de los municipios del departamento, los contrarios, para asustarme a ver si yo me retiro de la política. Entonces yo llegué al colegio y conté ese cuento a mis compañeritos. Y salimos todos, como a las 4 de la tarde, en caravana para la casa, corriendo porque ellos querían ver eso. Y efectivamente vieron y se aterraron, se alarmaron y fueron y contaron a sus casas. Uy. Y entonces aquí es donde se da uno cuenta qué era lo que estaba pasando. A mi padre le llegaban como jefe liberal las orejas de sus jefes de los pueblos liberales. Y los niños al otro día me decían a mí, ah, sí, muy bonito. Pero mi papá me contó que a él también le llegaban la lengua de los jefes conservadores a su casa. La violencia era ese tamaño. Era el corte de franela, todos esos horrores. Y corte de corbata. Y vivimos de niños. Y corte de De lado y corbata. lado fue una cosa tremenda. Y después a mi padre, a la familia nos pusieron una bomba en la casa y por eso... Que la destruyeron. Y vivimos a Bogotá. Se incendió. El corte de corbata la cuando le destruyeron sacaban la completamente. lengua por aquí, se la colgaban aquí. Desde ese año vivimos todos en Bogotá, exiliados. Y entonces también se vinieron de Frontino exiliados, ¿o qué? No, ya de Frontino habíamos llegado a Ibagué muy pequeños. Ah, ya. Sí, porque mi hermano, el científico, también es antioqueño, pero él nació en Medellín. Entonces, De los médicos. Entonces tenemos una vida muy compartida en la geografía colombiana. Los Quevedo. Los Quevedo, médicos famosos, desde Sí. el médico del general Santander, que está en el museo aquí nacional, atendiendo al general Santander en sus últimos momentos de vida. Era Quevedo. Pero el ADN suyo es liberal, de la familia, completamente de la liberal. familia de mi madre. Ay. Sí, cómo no. Aunque ya no milito en el Partido Liberal. Usted ya... Muy decepcionado, sí, de todo lo que ha pasado en los últimos años. Entonces le ponen Soy una un bomba en hombre su de casa. ideas liberales, ¿Sí? pero no milito en partido ninguno. En este momento apoyo al Centro Democrático. Usted se vino del departamento del Tolima a Bogotá. Sí. Después de la bomba. Pero usted llegó al Club del Nogal una vez. Ya sé para dónde va.
Y estando en el Club El Nogal, eran por ahí las 8 de la noche, estaba su hijo, el actual director de Coldeportes, ¿Cómo no, Ernesto? Ernesto, que será ministro, Dios Sí, mediante, se lo merece. ministro del Deporte, porque es una figura con todos los merecimientos, capacidad, inteligencia y sobrada, capacidad, repito, para el ejercicio del cargo, porque ahí sí le dieron al país la mejor de las figuras para sacar esto adelante. ¿Quiere Pero que le entonces, cuente cómo comenzó un poco la tendencia de él por el deporte? ¿cómo comenzó? Siendo muy pequeño, vivíamos en un barrio que no era residencial, era de muchas oficinas y edificios de oficina. Siempre llegaba Ernesto y me decía, papá, yo quiero hacer algún deporte después de que salga del colegio. Ah, qué bonito eso. Y entonces dijimos, pues organicemos un partido de fútbol, un equipo de fútbol. Sí. Pero realmente, como no había niños, porque no era residencial, salimos y reclutamos a los niños indigentes de la calle. Les regalamos uniformes, les regalamos zapatos y formamos un equipo. Oye, pero esa vocación. Entonces yo le pregunté a los niños qué nombre se van a poner Sí, en el equipo de fútbol que están formando con mi hijo, Sí. con Ernesto. sí. Entonces dijeron, no, los alias nuestros. Yo pensé que iban a decir Di Stéfano, Pedernera, los famosos de la época. Sí. Y dijeron, no, yo me llamo Alicate, Alicate. yo me llamo Tornillo, yo me llamo Tuerca. Y así se quedó el equipo. Y yo era el que transmitía los partidos con los niños del barrio indigentes. Por supuesto, Ernesto jugaba con ellos todas las tardes y tú no te imaginas los golpes que se daban, porque eran niños que no respetaban regla ninguna. Entonces Ernesto quedó pero fortalecido en su cuerpo y en Oiga, su pero alma entonces- también, Pero entonces. con el eso deporte. Eso se le quedó en el subconsciente. Sí, claro, claro. Porque el subconsciente es una cosa bastante Claro, claro. importante en la vida de los seres humanos. Y yo sé que ustedes manejan el tema del subconsciente muy bien. Sí, sí, cómo no. Y se refleja. Influye en los demás. Sí. Es una cosa muy Así científica, es. ¿no? Sí, en estos días estoy terminando una obra que se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ya. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Nosotros pensamos que las cosas las hacemos porque sí, porque nos provoca. Como se dice vulgarmente, porque nos da la gana. No hay tal. ¿Para qué las Nos hacemos? gobierna un inconsciente todo el día. No deja de trabajar para hacernos hacer cosas y no propiamente las mejores. Entonces ya viene el consciente, o sea, la razón, la cultura, la educación, a tratar de domesticar ese inconsciente y en esa guerra vivimos permanentemente los humanos. Una guerra ¿Cómo controlamos el inconsciente? Una guerra interior. Una guerra interior, del cerebro, nada menos. Así es. Pero qué bonito lo que me está diciendo, qué serio, qué científico. Sí, ese es un tema ¿Quién porque se iba a imaginar que un niño que jugaba fútbol con los compañeritos ahí, con los niños que recogía en la calle, los mal llamados gamines. sí, termina ahora ejerciendo lo que en cierto momento proyectaba desde ese entonces y ahora en Coldeportes lo está logrando y llevándolo a la práctica? Sí, yo creo Qué que cosa tan especial. la vida le está dando una gran oportunidad, no solo a él, sino al país. Yo sé. Porque él Al país. ama el deporte, siente el deporte, vive por el deporte. Él ya había estado en la Colmebol, por ejemplo, que es una de las instituciones más importantes del fútbol suramericano. Y de un momento a otro el presidente Duque le ofreció en qué terreno le gustaría ayudarle y colaborarle. Y siendo él decano de la Facultad de Derecho, uno se imagina que, pues, que Y el algo, presidente algo en la Duque- justicia. y el presidente algo- Duque era profesor. Sí, claro. Y el hijo suyo Era profesor. el decano. Y yo también soy profesor. Ah, qué cosa tan especial. Entonces- en la Sergio, en la Checho. En la Checho, que la está Checho ahora Arboleda. en la mira de muchas envidias. Ah, pues siempre en este país. Pero ahí, como decía Cochise, aquí nadie se muere de infarto ni de cáncer, sino de Correcto. envidia. Pero volvamos al tema que te dejamos aplazado. Usted escribió una obra, Café, ¿cómo se llama? Filósofo de café. Eso. Sí. ¿Qué es filósofo de café? Pues mira, yo no soy filósofo de academia.
Yo no estudié la filosofía en las facultades y leyendo filosofía, yo soy un estudioso de la filosofía Sí. y hoy en día de la ciencia, Sí, porque yo aspiro a ser un divulgador. sí. Por ejemplo, en la ciencia yo no soy médico ni soy científico, pero hay que divulgar semejantes avances que han tenido las neurociencias en los últimos 50 años. A mí Es me gustaría impresionante, a mí me ¿no? gustaría que usted fuera a Cali. Sí, Hay un grupo de amigos, el que forma parte una persona muy cara a mis afectos, que se llama Mónica Abadía. Y allá tiene un grupo de estudio ya. sobre filosofía. Por ejemplo, este 5 de febrero hay reunión en Cali sobre el tema de la filosofía. Ya. Me gustaría que usted fuera un día de estos a Cali, que usted también conoce mucho Cali, Sí, claro, obviamente. con mucho gusto lo hago. Claro Y, que sí. y allá nos sentamos con usted porque será deliciosísimo compartir con usted, con personas como el Negro Caicedo, como Álvaro Molina, Luis Fidel Moreno, y un grupo excelente de personas que nos estamos reuniendo para Qué bueno. estudiar, porque es que Hay que volver a las tertulias, las tertulias han a desaparecido. complementarnos, porque estamos Han otra vez- desaparecido. no solo- Pero volvamos al libro, Sí. pero que ha invitado. Claro que sí. Mónica, con permiso tuyo, estoy invitando a este hombre que tiene todo el conocimiento, toda la capacidad para que nos acompañe a Cali el día que consideren, para que nos ilustre de tantas cosas que él sabe, porque aquí sí hay material. Sobre todo por esto, porque es que Y estamos con el doctor Ernesto Lucena Quevedo, politólogo y académico. académico, pero filósofo de la calle, que es lo bueno. Eso lo llamaba Michel de Montaigne, filósofos intempestivos, Uy, qué vaina tan buena. vivenciales de lo que vive la vida todos los días. En cualquier momento tú te sientas con los amigos y uno comienza a hacer filosofía. Sí, claro. Sin necesidad pues, de haber estado en la escuela de Hegel, de Schopenhauer, de Nietzsche. No. Filosofía de la vida. De Feuerbach. Filosofía de la vida. Sí. Ludwig Feuerbach. No, obvio. Entonces, Oiga, pero la usted- filosofía no ha muerto. usted Hay que decirle a tiene- tu amiga Mónica Sí. que no nos podemos dejar acorralar por la ciencia. Stephen Hawking en su último libro, El Gran Diseño, Sí. se atrevió a decir, con todo respeto lo Repítame digo, eso. No nos podemos. ¿Cómo es? dejar acorralar de los científicos. Porque ellos ahora, el cientificismo es muy grave. Sí. Porque todo está referido únicamente a la ciencia y a la ciencia. Y por eso Stephen Hawking se atrevió a decir en su libro El Gran Diseño, la filosofía ha muerto. ¿Cómo le parece? Y entonces, Es un atrevimiento, Pero con es todo una- respeto lo digo, No, de pero- semejante titán de la ciencia. Pero lo dijo él. Lo dijo y está escrito en el libro que te comento. Y ese. No, la filosofía no puede ese- morir. Tenemos Bueno. que seguir defendiendo valores, Pero venga, entonces, principios. ¿usted dónde ubica entonces a Albert Einstein? No, es ser un humanista. Por Ser eso. un humanista. Es que mire, es que aquí hay de un la poco paz con Bertrand Russell. Y eso, Ah, bueno, pero eso era aquí, distinto. Aquí hay un poco de cosas que se nos van revolviendo. Ellos también se dividen. Ah, bueno. El humanismo de Einstein es admirable y todavía todos los días vivimos con sus frases y Pero sus sigamos con su pensamientos. libro. No Bueno. nos salgamos porque tenemos que volver al Club del Nogal enseguida también. Hágale. Vamos con su libro. Muy bien. ¿Su libro? Sobre el café. Sí, todo libro que escribe un ser humano Sí. no se libra de ser, en cierta forma, autobiográfico. Sí, claro que sí. No es posible Que es lo evitarlo. delicioso porque Entonces- porque el testigo es uno. Claro, sí, claro. Entonces, ese libro parte es autobiográfico y después sí me atrevo a definir una serie de conceptos de lo que yo pienso de la vida, del humanismo, de la filosofía, de la ciencia, de la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo aspiraba, y ya lo he ido cumpliendo, a saber un poquito, por lo menos, de conocerse uno a sí mismo, que es el principio de la sabiduría, como decían. No nos conocemos a nosotros mismos. Es muy difícil, porque estamos sesgados por el autoengaño que es una parte del cerebro, de la evolución,
Y entonces yo me miro al espejo, yo no me siento viejo, yo me siento bien, joven, de pronto, en fin. Y todos creemos que somos... No, viejo, viejo es un solar en Cartago. ¿Qué tal? No. Creemos que somos inteligentes, creemos que somos buenos mozos, etcétera, etcétera, porque el cerebro tiene una zona del autoengaño para que creamos esas cosas de nosotros mismos y poder sobrevivir. Porque aquí está uno mirándose y pensando que no es inteligente, que es feo, que es bruto, que es viejo y todo, pues se suicida de pronto. Entonces, el autoengaño es fundamental para poder sobrevivir. Pero vamos al libro. Bueno. ¿Usted por qué escribe el libro del café? ¿Cómo el café y los... Pues? Porque yo venía escribiendo otras cosas. Sí. Escribí un libro sobre la corrupción, que eso es increíble lo que me sucedió. A ver. Hice una catarsis de tanto ver cosas y cosas y cosas que siguen sucediendo tal cual en el país. De corrupción en todos los sectores del país, de los cuales yo fui testigo. Entonces yo a veces digo, con un poco pues, como de cinismo, digo, pues yo sí fui, y entonces soy testigo, y pequé por omisión por no haber salido a denunciar todos los días las cosas que veía. No, pues de lo que es uno. Bien fuera cuando fui juez, o cuando trabajé en la superintendencia bancaria, o cuando trabajé en los gremios privados. Cuando fui parlamentario. Secretario del doctor Carlos Llera Restrepo. También, sí, señor. ¿Y qué le tocó a usted ver al doctor Carlos Llera Restrepo en el momento difícil cuando renunció? ¿Cómo fue eso? Ah, no, esa sí es una historia interesantísima. Sí. Si quieres la trajiste a colación. Sí. Mira, yo era el subsecretario general de Palacio y el secretario del Consejo de Ministros. ¡Ave María! Asistí a 73 consejos de ministros, con el presidente Carlos Llera Restrepo, un verdadero estadista. Con esa eminencia. Un verdadero estadista. Y con unos gabinetes impresionantes. Donde estaba el doctor López Miquelsen, Germán C. Hernández, Douglas Botero Bocher, Fernando Inestrosa, Darío Echandía. Hágame el favor. Yo tenía 27 años. 27 años. Y yo me sentaba en ese consejo de ministros a escuchar cosas, y uno de mis mentores fue Jaime Vidal Perdomo, que en paz descanse. A quien le decían Jaime Vidal Perdimos. un gran jurista. Excelente. Un hombre excelente. Entonces, él me aconsejaba cómo manejar las actas del Consejo de Ministros, porque allá no había grabaciones, allá no había taquigrafía, allá no había secretaria. Uno solito, imagínate haciendo actas en donde hablaba cada ministro media hora, sobre economía, sobre derecho público, sobre relaciones internacionales, sobre salud, sobre economía. Hágame el favor, yo salía corriendo del Consejo de Ministros y me encerraba a hacer el acta, a dejar la armada para que no se me olvidaran las cosas. ¿Cómo le parece? Y el doctor Carlos Lleras tenía que leerlas antes de firmarlas. Las firmaba él y las firmaba yo como secretario. ¡Qué belleza! Y puedo darme el lujo y tener la vanidad de decir que no me las corrigió casi nunca. Si me corrigió un acta, no me corrigió dos, de las 73 que tuve que elaborar. Bueno, pero volviéndole a la renuncia. Un día cualquiera del año 68 suena el teléfono en mi casa de Palacio. ¿Usted vivía aquí en el barrio de La Soledad? Sí, yo vivía exactamente. Aquí por la 35. La 35. Sí. Alrededor de todos los personajes que vivieron acá. Sí, vecino de este inmueble. Sí, aquí a 2 cuadras. Claro. Frente de nuestra casa vivía el doctor Abel Naranjo Villegas. ¿Cómo le parece? Al lado Víctor G. Ricardo, padre. Sí. A la vuelta Jorge Leiva. Jorge Leiva. Más abajo el doctor Antonio Álvarez Restrepo, más abajo el doctor Ospina Pérez, sobre el Parkway. Sí, claro. No, eso era increíble. Más arriba el Satia Avendaño y Laureano Gómez, ya pasando sobre la 16. ¡Qué cosa! Entonces eso, allá se comentaba mucho. Yo era estudiante de la Universidad Nacional. ¿Usted era de la Nacho? Confieso que yo soy de la Nacho y tiré una que otra piedra. ¡Por Dios! Bueno, y entonces sonó el teléfono. Era inevitable. Bueno, entonces me citan a Palacio y encuentro al doctor Carlos Lleras solo, con el escritorio completamente limpio, sin un papel, cosa que nunca había visto yo. Y me dice, doctor, por favor, traiga el libro de las actas del Consejo de Ministros para ponernos al día. Léelas rápidamente y firmarlas. Le dije, sí, presidente, pero ¿qué pasó? Y me dijo, doctor Lucena, él me decía, doctor, resulta que yo he resuelto renunciar a este empleo de presidente. Empleo. Empleo, siempre uso la palabra empleo.
Yo no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Y me dijo, ¿y qué se dice por la calle, doctor? Le dije, no, presidente, es muy temprano, no sé. Pero ayer por la tarde. Le dije, sí, presidente. Ayer se rumoraba que usted iba a renunciar a la presidencia. Al empleo. Pero al empleo. Al primer empleo de la nación. Pero nadie creía esa posibilidad. Me dijo, pues sí, aquí está el texto de mi renuncia. Por favor, léala con mucho cuidado, convoque al Consejo de Ministros a las 5 de la tarde. Y allá la lee y me voy de este empleo. Esta politiquería no me la aguanto más. Han frustrado una de mis grandes esperanzas y esperanza del país de la transformación nacional, porque me acaban de hundir la reforma constitucional para sacar adelante la gran transformación nacional de Colombia. Le cuento que se le aguaron los ojos. Estaba realmente conmovido porque él sí creía que podía hacer unos grandes cambios en este país. Venía ya de la frustración de no haber podido hacer una reforma agraria. ¿Recuerdas? Se la tumbaron. Por ahí me encuentro con mi amigo el doctor Carlos Villamil Chaus. Sí. Lo veo con frecuencia, que fue el primer gerente del INCORA. Bueno, entonces yo empecé a citar al Consejo de Ministros, cosa que extraño hoy sobremanera, porque tenía un teléfono rojo, con un número cada ministro, y me contestaban al teléfono. Hoy para hablar con un ministro gasto 3 meses, pues, para pidiéndole cita. Y contestaba a cada uno y me decía, doctor, ¿cuál es el orden del día? Dije, no hay orden del día. ¿Pero cómo así? No hay orden del día. ¿Pero qué pasa? ¿El presidente qué ha dicho? No ha dicho nada, yo no sé nada, no sé. Obviamente el sigilo. Me tocaba guardar la reserva de que ya estaba enterado de que el presidente había renunciado. Efectivamente llegaron antes de las 5 de la tarde, pasaban todos siempre por mi despacho. Ahí les dábamos tinto y todo mientras el presidente salía al salón del Consejo de Ministros. Se reunió el Consejo y me dice, señor secretario, sírvase a leer el documento que tiene a su disposición. Leí la renuncia. Pero mire este detalle que no lo conoce nadie, porque no tiene por qué conocerlo. Yo comencé leyendo y dice, el señor presidente de la República, Carlos Villera Restrepo, se permite decir que renuncia al empleo de presidente de Colombia, y en el texto dice empleo, porque la reforma constitucional fue frustrada por la clase política, echó sus pullas. Ah, claro. Bueno, y advierte que esta renuncia no está sometida a deliberación. Uy, Entonces, dicho por él. Dicho por él. Entonces el doctor Pastrana, que era el ministro de Gobierno, pidió la palabra y dijo, un momentico, presidente, ¿cómo así que esa renuncia suya no está sometida a deliberación? Si el Consejo de Ministros es un cuerpo deliberante. No, yo creo que usted nos citó aquí para deliberar, ¿cómo así que no está sometida a deliberación? Entonces el presidente se extrañó mucho y me dice, vuelva a leer, señor secretario. ¿Cómo? Lea, doctor Lucena. Y entonces volví a leer, no está sometida a deliberación. Se paró de su puesto. Él usaba chaleco, siempre con el dedito metido acá y la cabeza inclinada. Se fue dando brinquitos hasta mi puesto, que quedaba al otro extremo de la mesa. Cogió la renuncia y miró. Dijo, uy, perdón, señores ministros, no está sometida a reconsideración. Ah, pues claro. Un lapsus ahí tremendo. Sí, claro. Deliberación por reconsideración. Entonces quedó como reconsideración. Bueno, comenzó ese Consejo de Ministros, que es la experiencia más grande que yo he tenido en mi vida política. Qué bonito. Y hablaron uno por uno, en la forma más emotiva. Y yo creo que ya se puede contar un detalle. Sí. Cuéntelo. Uno de los ministros, y voy a dar el nombre, Sí. el Tigrillo Noriega, Sí. se levantó, se puso de pie en el Consejo de Ministros, se echó un discurso de esos que él sabía echar de santanderiano, Sí. furioso contra la clase política, y remató con las siguientes palabras. Señor presidente, usted debe cerrar el Congreso de la República. No, eso son palabras mayores. Papi, es que son palabras mayores. Entonces todo el mundo lo miró así, aterrados. Yo también, a pesar de ser tan joven, me daba cuenta de la magnitud de lo que significaba pedir el cierre de un Congreso en un país democrático como el nuestro. El presidente se inclinó lentamente, así, sentado, se comenzó a rascar la cabeza, miró fijamente al ministro y le dijo, mire, señor ministro, en un tonito fuerte, mire, señor ministro, yo ya estoy muy viejo para cambiar mis convicciones democráticas. Señor secretario, que eso no repose en el acta.
No quedó en el acta. Por eso yo siempre digo, la historia, ¿quién la conoce? La verdad de la historia la escribe el ganador siempre, ¿no? Pero por eso, Pero eso no quedó en el acta. por eso es tan importante esta barbería. Bueno, Por eso, en la próxima oportunidad. Esta es la primera parte, ¿no? y el final de ese consejo, que es que eso es Sí, histórico, a ver. pronunciaron unas palabras sensacionales todos, Sí. diciendo que el país no podía privarse del doctor Carlos Lleras, que era la persona, el estadista, etcétera, etcétera. El único que no había hablado había sido el ministro de guerra, creo que se llama de guerra, llama hoy de defensa. Sí. El doctor, el del Cauca, Mosquera, bueno, se me acaba de escapar el nombre. ¿Revés Pizarro no? No. Entonces dice, presidente, yo no he opinado porque las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Pero, ese pero fue terrible, pero si en una mala hora para Colombia el Senado le aprueba la renuncia, presidente, estamos listos y prestos para respaldar al nuevo presidente de Colombia, doctor Julio César Turbay Ayala, con el nombre. Con nombre. Y que allá no lo nombraba nadie. No Sí. puede ser. Imagínate. Eso cayó un baldado ya, pobre. Pero era el deber de un militar de honor como él decir lo que dijo. Fue perfecto, el doctor Carlos Lleras no dijo nada, todo el mundo quedó callado. Uy, Sí, ya lo dijo a él. sí. Él murió hace poco, este ministro. Sí, claro. Entonces, ese Consejo de Ministros, yo hice un acta extensísima, porque tuve el dilema, ¿qué hago? ¿Peco por exceso o por defecto? ¿Hago un resumen o pongo todo? Dije, no, esto es para la historia, yo pongo todo. A ver, no es Caicedo Ayerbe, ¿no? 13 páginas. No era Caicedo Ayerbe, no. No. Pero si era Ayerbe Chaus. Ayerbe Chaus, por eso. Ayerbe Chaus. Sí, sí, Claro. Ayerbe El padre, Chaus. el papá de mi cardiólogo. Ah, sí. Claro. Ayerbe que quiero Chaus. mucho, que Claro. quiero mucho. Un gran hombre. Ave María. Bueno, en todo caso yo hice el acta, me salieron 13 páginas, que esas las actas eran de 2, 3, 4, unos resúmenes muy bien hechos. Llegó el siguiente consejo, no le aprobaron al doctor Carlos Lleras la renuncia. El doctor Misael Pastrana la llevó al Senado y no la aprobaron. No, pues por no, una hubo mayoría marcha, inmensa, hubo marcha por todo no el se país. la aceptaron. Claro. Así fue. Entonces continuó el gobierno y llegó el siguiente Consejo de Ministros en donde había que aprobar el acta del Consejo de la renuncia. Sí. Entonces yo comencé a leerla. Uy, qué cosa tan buena. Larguísima. ¡Qué cosa tan buena! No me dejó leer más de una página el doctor Carlos Lleras. Sí. Dice, no. Suspendamos esa lectura, tanta cosa. Entonces, Bueno. llegó y él me la ayudó a redactar después. Muy breve y muy sintética. Entonces todos los ministros me llamaban a mí y me decían, doctor, por favor, mándenos una copiecita de esa acta, pero de la original, Obvio. no de la resumida, para todos tener pues el testimonio Qué belleza. de sus palabras. O sea, que allá. usted la tiene. Por ahí anda. Claro. Yo le echo algunos regalos ahí a la casa, museo del doctor Carlos Lleras, que lo compró la universidad Tadeo Lozano, Ya. cuando estaba el doctor Jaime Pinzón ahí, que compraron. Jaime Pinzón López, Jaime Pinzón López, que fue ministro de compraron Trabajo. la casa. Que fue ministro de Trabajo, si no estoy mal. Sí, ministro de Trabajo y consejero de Estado. Sí, Uno de las personas más destacadas de mi generación, el exacto. doctor Jaime Pinzón, sí. Bueno, hagamos una cosa. Mire, es que esto está muy importante. Y mucha gente ya están mandando aquí, me avisan por el interno, que están enviando vainas que continúe, pero como en televisión esto es Ya sé. el tiempo flat. Yo sé. Usted me promete que podemos grabar la segunda parte. Claro que sí. Porque es que esto es un documento ya es- histórico y la gente lo está pidiendo. Esto ya a estas edades, esto ya es casi un testamento. ¿Cómo no voy a volver? Tranquilo, por Dios. Sí, claro. No, seguro que sí. Sí. Entonces quedamos casos, porque me tiene que contar lo del libro, lo del Club El Nogal, Ah, sí. tantas cosas que quedan pendientes. Y el proceso de paz con el ELN, porque a usted también el ELN lo tuvo en la lista. Sí, por ahí hubo un rumor muy serio en una época, en el año 87, Sí. 1900, no se supo si Pero era eso- pero lo dejamos- FARC o ELN, porque a mí me tocó debatir con Iván Márquez en el Congreso. Claro. Cuando yo era parlamentario, eso fue en el 85, Iván Márquez estaba en el Congreso. Era Belisario presidente. Era elegido por la Unión Patriótica. Era Belisario Betancur presidente de la República. Eh, ¿En el 85? sí, claro, Belisario claro, fue claro. en el 86. Sí,
que yo fui de los pocos no, el único que no votó en la amnistía del M-19. Yo sé. Casi me linchan. No, pero mire las convicciones, Y mire, mire lo que, mire ¿para dónde el vamos? personaje que está aquí y mire para dónde. Entonces, Mire qué. no, ¿para dónde vamos con el M-19? Y mire para dónde vamos también, para dónde. Con su ¿Y candidato. cómo ve la paz? No la veo. Ah, bueno, entonces de eso No la veo, hablamos no en la la veo. segunda parte. Sí, claro. ¿Se compromete a volver? Perfecto, ¿cómo no? Bueno, les prometo que grabado esto aparece y tendremos segunda parte con la venia aquí de nuestro director, director Henry, quien yo sé que ha disfrutado más que nunca esta barbería, porque barberías como esta no se ven todos los días, de verdad. Bueno. Muchas gracias. Gracias, William, muy amable. Me siento por muy orgulloso de haberlo tenido. Es una gran oportunidad. Pero queda la segunda parte. Contarle al país ciertas cosas que no se conocen. Doctor Ernesto Lucena Quevedo, muchas gracias, de verdad. William, gracias. Muy querido, Muy de amable. verdad.